Bueno, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Fátima y voy a hablar del estudio que hemos presentado de absentismo escolar e intervención social, titulado Mejora de la convivencia en centros educativos, prevención y reducción del absentismo escolar desde el ámbito de la intervención social. Vale, para hablar un poco de este tema, cabe mencionar que lo que se ha hecho es intentar ahondar un poco y conocer ciertas cuestiones que se han evaluado de un programa de absentismo escolar que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid y poder analizar el impacto que tiene este. Entonces, para comenzar con esto, pues sí que se considera importante tratar algunos puntos clave de lo que estamos hablando, como puede ser, como puede ser en este caso. eh, Cuando hacemos referencia, ¿no? Al tema de la escolarización para el desarrollo de la infancia, qué es el absentismo escolar, ¿vale? Y el derecho a la educación y regularización de la misma. ¿Por qué? Porque, sabemos que la infancia, ¿no? Y más en un congreso de este estilo, la infancia es una etapa de la vida donde dependen bastante de las figuras adultas para tener cubiertas sus necesidades. Por lo tanto, como figuras adultas debemos salvaguardar y proteger la infancia, ¿vale? Entonces, se considera fundamental que se garantice el derecho a la educación de los niños y niñas y adolescentes. El derecho a la educación es algo que además está reconocido y reglado por la legislación, ¿vale? Por UNICEF, por la UNESCO, por la ONU, ¿no? Cómo se han atribuido los derechos humanos, cómo dentro de los derechos humanos se considera que hay que atender a la infancia, los derechos de la infancia, ¿vale? Entonces sí que tenemos que salvaguardar a la infancia y a la adolescencia y hacerles partícipes de su propio derecho de la educación, ¿no? Teniendo en cuenta también el derecho a ser partícipes y a participar en los centros educativos, como la obligación que esto también puede suponer, porque no podemos privar a los niños y a las niñas del derecho a la educación. Debe ser una educación básica, obligatoria y gratuita, en todos los contextos y en todas las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Es decir, está estipulado por ley que a partir de los 6 y hasta los 16 años, la educación y la participación en el ámbito de la educación formal es obligatoria. Por lo tanto, esto es un derecho que se debe velar, que se debe cumplir, que se debe velar por su cumplimiento y que se debe llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues en ocasiones esto pues no se da, ¿no? Cuando esto no se da, que ahora vamos a hablar de esto. Eh, lo dicho, ¿no? Además, ¿en qué beneficia todo esto? Pues en que la propia infancia pueda desarrollarse de una manera integral, ¿no? Porque la escuela, pues tiene muchos beneficios que va a suponer que socialicen entre iguales, aprendan una serie de contenidos, aprendan una serie de valores para la vida, ¿no? Un aporte así de desarrollo integral que les beneficie, ¿no? A los niños, a las niñas, a los adolescentes y a todas las figuras que forman parte del sistema educativo. Entonces, esto siempre es algo que tenemos que salvaguardar y tener en cuenta de cara a que la infancia esté protegida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en ocasiones? Pues que esto no se cumple y se genera lo que se llama absentismo escolar. ¿A qué llamamos absentismo escolar? El absentismo escolar es la no asistencia a los centros educativos en la etapa de la educación obligatoria, de los 6 a los 16 años, de una forma regularizada. Es decir, se empieza a considerar que un chico, una chica o un peque tiene un expediente, está en una situación de absentismo cuando falta de forma reiterativa, ¿no? De forma repetida, más del 20% de las clases que debe asistir durante 3 meses consecutivos. ¿Esto en qué se traduce? Vamos a hablar en términos que entendamos todo el mundo. Se traduce que, por un lado, ¿no? En primaria no pueden ser más de 4 días de falta, ¿vale? Y en secundaria se divide en horas, no pueden ser más de 20 horas, 24 horas, ¿vale? En el momento en que esto se da y esto eh, se repite en el tiempo y no cambia la situación, se abre lo que se denomina un expediente oficial de absentismo escolar.
¿Y aquí qué sucede? Que se procede a realizar intervención social con las familias y con los menores y con los niños y niñas también y con los adolescentes para que cambie esta situación, ¿vale? Entonces, es cierto que existen ahora mismo en España diferentes programas, ¿no? Que lo que hacen es intentar, bueno, pues trabajar en la línea de paliar o reducir este absentismo escolar, ¿vale? El absentismo escolar que se da en diferentes situaciones. Entonces, ¿qué se ha hecho qué se ha querido un poco demostrar con esta investigación pequeñita que hemos hecho? Queremos un poco analizar qué impacto tiene. ¿Qué impacto tienen las estrategias de intervención que se hacen desde el panorama de la educación social con las familias y con los chicos, chicas y adolescentes y con el propio profesorado de los centros en relación a las estrategias que establece el programa? ¿Vale? Entonces, para ello que se ha hecho, bueno, pues se ha abordado un poco el paradigma cuantitativo. Es verdad que la muestra no es una muestra grande, es una muestra pequeña, pero bueno, es una muestra de un programa concreto que tampoco puede ser mucho más grande, o sea, por dificultades, ¿no? Por las dificultades que esto supone. Entonces, se ha recogido información, se les ha hecho un pequeño cuestionario, ¿vale? De 3 preguntas cerradas de sí y no, afirmativas y negativas, de forma visual, porque si no era muy difícil también generar cierta participación. Se les ha pasado a 10 estudiantes, alumnos y alumnas de entre 13 y 16 años, ¿vale? A 10 familias y a 10 profesores. O a 10 profesores, no, a 10 profesionales de los centros educativos. ¿Con el fin de qué? De un poco indagar en si está funcionando o si se están promoviendo una serie de estrategias de intervención que sean útiles y favorecedoras para reducir el absentismo escolar. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles han sido las 3 principales preguntas que hemos abordado? Bueno, como se ve en la imagen, la primera de las preguntas, más a la izquierda, iría en la relación a que si consideran que la intervención social que se lleva a cabo desde el programa de absentismo ¿no? Si las propias estrategias y de intervención que se llevan ayudan a que reduzca el absentismo escolar, ¿vale? Y aquí, cosas importantes que tenemos que destacar. El 100% de los adolescentes dicen que sí, que esto favorece. El 100% de los profesionales de los centros afirman que favorece. Y sin embargo, las familias están en un 67% que afirman que sí y un 33% que afirman que no. Bueno, esto habría que indagar, ¿no? En futuras investigaciones a qué se debe, ¿no? ¿no? Porque, bueno, aquí podemos sacar diferentes hipótesis de a qué se puede deber, qué malestares puede haber, ¿vale? Pero bueno, habría que, pues de esta investigación sacaríamos otra. Luego, la segunda pregunta bueno, a mí sí, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, pues vemos que es un resultado bueno, un resultado positivo el ver cómo los propios adolescentes que creen, ¿no? Que las estrategias que se llevan a cabo, vamos, que ayuda a que reduzca el absentismo, incluso los profesionales de los centros también, que muchas veces, bueno, pues los centros cada uno tiene sus metodologías, ¿no? Van muy deprisa, tienen ciertas obligaciones que no son fáciles de superar, entonces, bueno, sí podría considerarse una tasa de éxito. Vale, la segunda pregunta que hicimos tiene que ver con si creen que las estrategias que se plantean desde el programa ayudan y favorecen la integración e inclusión de los menores en los centros, ¿vale? Y aquí sucede lo mismo, se mantienen igual las tasas, ¿vale? El 100% de los chicos y chicas encuestados afirman que sí, y los profesionales también un 100%, y sin embargo en las familias sucede lo mismo, un 33% dice que no. Tendríamos que también buscar, ¿no? Si son las mismas familias, aquí podríamos, pues eso, ¿no? Hacer otro análisis de, ¿serán las mismas familias que afirman que no que en la anterior pregunta? No lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, también se considera una tasa de éxito. Y la tercera pregunta que hicimos va relacionada con qué opinan si no existiese el programa. Es decir, si no existiese el programa de absentismo, ¿creéis que habría una cantidad mayor de absentismo escolar? Y aquí debemos decir que todo el mundo contestó que sí al 100%. Entonces, bueno, esto nos deja entrever que sí que se puede tratar de una medida útil donde se establecen unas estrategias de intervención que generan cierto impacto o cierto cambio.
¿no? Que favorecen ciertas conductas diferentes. Entonces, bueno, pues esto es muy positivo. Vale, otra de las cuestiones, ¿no? Asimismo, otra cosa que hemos hecho a la hora de hacer este estudio, que en el texto está, eh, bueno, se han representado de forma gráfica los procesos de intervención y seguimiento en dos casos, ¿vale? Un chico, no, bueno, un estudiante X, no es chico chica, ¿vale? El alumno 1 a la alumna 1, que es de educación primaria, es decir, hemos planteado, hemos presentado el histórico de faltas del año 2020, 2021 y del 21-22, ¿vale? Y otro de educación secundaria. Entonces, bueno, cosas que hemos observado, analizado y que destacan. Pues el primer alumno se observa, ¿no? Que en los periodos vacacionales tiene una subida alta de faltas, pero que luego cuando regresa desciende, ¿vale? Y sí que se nota bastante mejoría de un año escolar a otro. O sea, la intervención con este estudiante empieza en 2020, se notan estos picos de un porcentaje más elevado de faltas en los periodos vacacionales, o sea, a la vuelta de los periodos vacacionales, pero que a medida que se ha ido dando la intervención, han reducido el número de faltas. ¿Vale? Sí que, y bueno, y no, se ha tenido también en cuenta el histórico de actuaciones que se han hecho y va muy a colación del resultado. Es decir, los meses que ha tenido menos faltas es porque ha habido una intervención más directa o una vinculación, por ejemplo, con el programa de servicios sociales y demás. Con las familias en este caso, ¿vale? Porque es verdad que cuando trabajamos con primaria, el enfoque es más ¿no? Desde los multipactores familiares. Y en el caso del estudiante de secundaria, bueno, sí que se han planteado lo mismo, ¿no? Las horas de faltas del año 2021 y las horas de faltas del curso 21-22. ¿Vale? Y en el caso de este expediente se abrió en 2020 porque en octubre de 2020, donde tenía un número muy alto de faltas. Y, y bueno, y sí que es cierto que en momentos puntuales se hacen actuaciones muy concretas donde entra la policía local a hacer intervención también, y aquí, a raíz de esto, se observa que hay una disminución de las faltas. Bueno, es como que en este caso sí se aprecia más, ¿no? Como cuando hay más intervención disminuyen, pero luego enseguida como que no revierte la situación. Entonces, bueno, sí que es cierto, bueno, que estos objetivos que persiguen los programas de absentismo, ¿no? Y en concreto podríamos decir que hay tasas de éxito en cuanto a la percepción, ¿no? Que la percepción que tienen los estudiantes, que tienen las familias y que tienen el profesorado es buena y que la intervención llevada a cabo, bueno, pues que, ¿no? Que hay un grado de estar contento con la intervención llevada a cabo y que se trabaja en esta línea, pero es cierto que no se termina de alcanzar una tasa de éxito, porque si luego analizamos lo que comentan las familias, ¿no? y su grado de satisfacción en relación a la realidad, ¿no? De los datos y de las faltas, pues podríamos decir que no se ha reducido el absentismo, ¿no? En ninguno de los casos al 100%, o sea, bajan, suben, pero no se reduce al 100%, por lo tanto, el expediente sigue abierto y que en ocasiones, ¿no? Pues se repite el procedimiento y la rutina, se mantiene una rutina y se mantiene una dinámica que, bueno, pues que no cambia. Bueno, sí, ¿qué nos hace ver? Bueno, pues puede ser una buena medida de contención, una buena medida de intervención, favorece que, bueno, pues que que haya una atención a esta cuestión, que haya figuras que se encarguen de promover el derecho a la educación y que haya una regularización de la misma, y a su vez las estrategias de intervención que favorezcan otros temas, ¿no? Siempre se está ahí, somos una herramienta que puede también ayudar a las familias, a otras cuestiones, y bueno, que se nos vea también como un punto de apoyo. Y nada, y esperemos que sigan funcionando este tipo de estrategias de intervención y que, bueno, y que tengan un impacto que vaya poquito a poco revirtiendo diferentes situaciones. Y nada, hasta aquí sería un poco este tema y espero que os haya gustado.